Estamos viviendo en el tiempo del fin, predicho por el profeta Daniel. Estamos por enfrentar eventos que sucederían antes del regreso de Cristo. Es como un aviso del futuro y no es atractivo. Es el drama de nuestro mundo. El pecado, el sufrimiento, la muerte, la caída de las naciones, guerras, hambrunas, la difusión del evangelio, engaños, terremotos y otros. Estamos viviendo los peligros del tiempo del fin. Todo esto es según Cristo, principio de dolores. Pero tenemos la palabra profética más segura. Cristo dijo a su pueblo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucciones de las profecías que hiciera que el lucero de la mañana, Cristo Jesús, resplandezca en nuestros corazones. Asimismo, servir a toda la humanidad y cumplir con la sagrada comisión de ir y hacer discípulos. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos para que usted pueda sentir el hambre y sed por más de la verdad absoluta. Que el Señor les guarde. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos. Mi nombre es Juan Carlos Gaviria, presidente del Ministerio Internacional Jesús da Solución. Quiero enviarte un cordial saludo desde aquí a Los Ángeles, California, a todas las personas que van a estar mirando el tema, los que van a estar aquí, los que van a estar mirando a través de la internet, el satélite, la televisión, a través del canal local AKEA de Visión 2020. Vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo antes de empezar este tema. Vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo, oramos. Querido Dios, venimos ante ti en esta tarde. Te agradecemos, Señor, por la vida, por la salud, por tantas bendiciones que tú nos das cada día, Señor. Ponemos, Señor, este día en tus manos, que sea todo dirigido por ti y que no sea yo el que hable a través de este tema, sino tú a través de mí, Señor, para la honra y la gloria tuya. Toca los corazones de aquellas personas, especialmente las visitas que no se han entregado a ti todavía, Señor, que ellos puedan tomar decisión para vida eterna. Pedimos todo esto en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo se llama el tema del día de hoy? ¿Alguien me puede decir cómo se llama? Se llama Paz en la tormenta número 2. ¿Cómo se llama? Paz en la tormenta número 2. Ustedes saben, hermanos, de que cuánta gente que hemos venido de diferentes lugares, países del mundo, buscando el sueño americano, buscando una mejor vida para nuestras familias, para ayudar a nuestros familiares, ¿sí o no? Hemos venido de tantos países del mundo a este país, Estados Unidos, el país de la libertad. Ahora, muchas personas cuando llegan aquí a este país, ¿qué pasa con ellos, hermanos? ¿Qué pasa con nosotros? Empezamos a trabajar muchas veces hasta 2 trabajos, overtime, como lo llaman acá, o sea, tiempo extra. Porque hay gente que quieren que acumular dinero, riquezas, para comprar una casa, comprar un carro, comprar una finca, para ayudar a sus familiares en sus países o aquí mismo. O sea, hay gente que anhelamos tener todas esas cosas, ¿sí o no? Ahora, ¿cuántas personas ustedes han dado cuenta que después de trabajar 2 trabajos, de trabajar 18 horas al día, todo el año, después de conseguir las cosas materiales que han estado anhelando toda su vida, y al final, cuando tienen todas estas cosas, ¿qué sucede? Se sienten como vacíos, hermanos. ¿Cómo se sienten? Vacíos. Se sienten como que, ok, ya compré la casa, ¿y ahora qué? Ya tengo el carro, ¿y ahora qué? Ya mandé a mis hijos a la universidad, ¿y ahora qué? O sea, hay un vacío por dentro, ¿sí o no? Hay algo que todavía tú te sientes como que te hace falta algo. No tienes esa paz, sino que andas estresado o estresada, corriendo a todo momento, a toda hora, nervioso. Y más si te pones a ver las noticias, imagínate, todos los días, viendo las catástrofes, los huracanes, los terremotos, los robos, los atracos, todo lo que está sucediendo en el mundo, entonces te pone todavía más estresado todavía. ¿Es así o no es así? ¿Estoy hablando la verdad? Claro que sí. ¿Okay? Ahora, el único que te puede dar esa paz que nadie te puede dar es ¿quién? Dios. Es Cristo Jesús cuando entra a tu vida realmente. Nadie más. Tú puedes tener un trabajo por mucho tiempo, sin embargo, eso no te va a llenar completamente. ¿Okay? Una casa, un carro, un avión, lo que tú quieras comprar en este mundo, esas son cosas que pasajeras nada más. El único que puede darte una paz, que tú te puedas sentir tranquilo o tranquila, es ¿quién? Dios. Es cuando Cristo Jesús entra a tu vida y a mi vida. Es cuando Dios entra a tu vida, es que yo realmente vengo a tener la paz.
puedo tener paz por un rato, pero después estoy en conflicto, en problemas, dificultades. Porque la vida, hermanos, siempre va a tener problemas. Siempre van a haber dificultades, situaciones en tu vida. Pero lo más importante es, si yo tenemos a Dios en nuestra vida, va a ser muy diferente como nosotros vamos a manejar nuestros problemas. ¿Por qué? Porque tenemos la paz de ¿quién? De Cristo en nuestra vida y en tu vida. Vamos a ver algo importante esta tarde en este tema. Que sea un tema que te ayude para que cuando estés en medio de la tormenta, cuando tú y yo estemos en medio del problema, de la dificultad, que Dios te pueda decir, ten paz, tranquilo, no te desesperes. Y es lo que vamos a ver el día de hoy, que Dios pueda hablar a tu vida y a mi vida. ¿Cuántos de nosotros andamos estresados? Porque debemos dinero, estamos con las tarjetas de crédito hasta la cabeza. Hay veces no podemos ni dormir. ¿Cuánta gente hay así, hermanos, en este mundo? Vamos a seguir avanzando acá. Dice, vamos a ver qué dice Jesús para tu vida y mi vida. San Juan capítulo 16, búsquelo por favor. San Juan capítulo 16. Vamos a leer ahí el versículo 33. Mira lo que dice. ¿Qué te dice Jesús a ti y a mí? ¿Cuánto le gustaría saber? San Juan 16, 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis ¿qué? Paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido ¿qué? Al mundo. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice? Repitámoslo ahí por favor. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Okay? O sea, ¿qué dice Jesús? Que en el mundo tendremos ¿qué? Aflicción. Pero ya Jesús venció el mundo, hermanos. Ya Jesús ya venció, acuérdense, Él venció. Y Él te dice a ti y a mí, Juan Carlos, en el mundo tendréis aflicción, tendréis problemas, dificultades, pero solamente a través de mí tendréis una paz. ¿Okay? ¿Por qué? Porque yo ya vencí al mundo. Yo ya vencí el estrés, yo ya vencí las deudas, yo ya vencí las enfermedades, yo ya vencí todo, la muerte. Solamente a través de Cristo tenemos la paz. ¿Okay? Solamente Cristo te puede dar esa paz, que lo vamos a ver enseguida. Es una paz que se diferencia de la paz del mundo. La paz que te ofrece el mundo es temporal, pero la paz que te ofrece Cristo es para este mundo y la eternidad. Qué maravilloso, hermanos. Cuando tú y yo aprendemos a caminar con Cristo, cuando Cristo entra a tu vida, ya los problemas y las dificultades de este mundo van a estar ahí en tu vida, pero ya no te van a hacer perder el sueño. Ya no te van a hacer perder de que va a suceder. O a lo mejor como a gente que están pensando si este problema no se me arregla para tal día, mejor me voy a tomar un veneno o me voy a tirar de un puente. O sea, ¿a dónde te llevan los problemas a ti y a mí muchas veces? Y hay gente en el mundo que andan corriendo desesperado, buscando una salida, buscando la solución. Y la única solución para tu problema y mi problema se llama Jesucristo. Amén por eso. Él es el único que te puede dar esa paz. ¿Okay? Mucha gente ya ha buscado la paz en la cocaína, o la buscan en la heroína, o la buscan en el licor, en el alcohol, o fumando marihuana. O sea, o dicen, bueno, pues la única que me puede dar la paz es una mujer o un hombre. Yo te digo a ti en esta tarde, el único que te puede dar esa paz se llama Jesucristo, no hay nadie más. Solamente Él te puede dar esa paz. La paz que todo el mundo anda buscando, hermanos. La gente rica como la gente pobre. No importa qué estatus social tú tengas, siempre todo el mundo está buscando ¿qué? Esa paz. Todo el mundo dice, yo quiero ser feliz. Todo el mundo quiere ser feliz. Pero el único que realmente te da esa paz, te da esa felicidad en este mundo es Cristo, hermanos. Amén por eso. Sigamos avanzando en el tema. ¿Cuántos de ustedes quieren saber, hermanos, por qué el hombre perdió esa paz? ¿Por qué el hombre anda estresado? ¿Por qué el hombre está siempre nervioso? Cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó perfectos, ¿sí o no? ¿Cómo creó Dios a Adán y Eva? Perfectos, hermanos, en todo. Imagínense cómo lo maravilloso que Adán y Eva estaban en comunión con Dios toda hora, todo momento, todos los días, hermanos. Qué maravilloso. Antes de que el pecado entrara a este mundo, ellos tenían comunicación con Dios. Hablaban con Él como su mejor amigo. ¿Ah? No,
¿Qué les faltaba a ellos? ¿Qué les faltaba a Adán y Eva? No les faltaba nada. Dios había proveído todo. Comida, un lugar hermoso para que ellos vivieran, todo, hermanos. No les faltaba absolutamente. Y estaba Dios con ellos todo el tiempo. ¿Ah? Pero ¿cuándo el hombre perdió esa paz? Vamos a entender, porque para que tú y yo podamos entender esta tarde, hermanos, que por eso la paz solamente la podemos obtener a través de Jesucristo, nada más. Porque cuando el hombre perdió esa paz, vamos a ver cómo la perdió. ¿Cuánto le gustaría saber? Vayamos al primer libro de la Biblia, por favor. Libro de Génesis. Y vamos a ver cómo Génesis capítulo 3. ¿Okay? Nosotros sabemos que Dios le había dado indicaciones a Adán y Eva. ¿Qué es lo que podían hacer, qué no podían hacer, no? Porque Dios siempre te ama a ti y me ama a mí. Todavía Dios te da indicaciones el día de hoy. ¿Okay? Génesis capítulo 3. Versículo... Vamos a ver qué sucedió con Adán y Eva después de que ellos cayeron en pecado. Después de que ellos hicieron lo contrario a lo que Dios le había pedido. Vamos a ver qué hicieron ellos. Génesis capítulo 3, versículo 9. Búsquelo ahí por favor. Al 11. Mire lo que dice. ¿Okay? Ok, dice. Mas Jehová Dios llamó a... ¿Qué dice? Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Que tuvo miedo porque estaba desnudo y me escondí. Imagínense eso. Versículo 11. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Parémoslo ahí. ¿Qué fue lo que el hombre tuvo cuando cometió el pecado, Adán y Eva? Que comieron del árbol que no tenían que comer. Salieron corriendo a esconderse. ¿Qué tuvieron? Escuchen esto, hermanos. Tuvieron miedo. El miedo no viene de Dios. Cuando usted y yo tenemos miedo, cuando estamos en temor y en pánico, eso no viene de Dios. El miedo es contrario a la fe. Porque cuando yo tengo fe, yo tengo la seguridad que el que camina conmigo es Dios y camina contigo. Que en medio de la tormenta, del problema, de la dificultad, Él está ahí a mi lado. Que no importa lo que yo no pueda ver ahora, está todo oscuro, pero yo tengo la seguridad que Dios me va a sacar de esta situación. Dios me va a sacar de esta tormenta, de este problema. Yo no tengo que tener temor ni miedo, tengo que tener seguridad que Dios camina conmigo, que este problema se va a resolver, que esta enfermedad Dios me va a sanar, que este problema económico Dios me va a solucionar. Esa es la confianza que yo tengo que tener. Pero Adán y Eva tuvieron miedo después de que pecaron. ¿Ok? Tuvieron miedo, hermanos. ¿Y qué es lo que el enemigo te mete a ti y a mí hoy, en este año? Donde tú te encuentras, donde tú me estás mirando en este momento. ¿Cuánta gente tiene miedo? ¿Qué va a pasar el día de mañana? Ya llegó el día para pagar la renta y no tengo. Imagínense eso. Se me dañó el carro y ¿qué voy a hacer? Solamente tenía un carrito y ya se me dañó. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a mandar a mi hijo a la universidad? Y estamos siempre con miedo, con temor todo el tiempo, a toda hora el enemigo te está metiendo miedo, temor. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? La gente tomando pastillas todo el día porque no se pueden controlar. Eso es el plan del enemigo. ¿Desde dónde? Desde Génesis. Y todavía está usando el mismo plan. ¿Okay? Miedo, el temor. ¿Okay? Sigamos avanzando. Yo me acuerdo hace años, hermanos, iba yo estaba aquí manejando en Los Ángeles, creo que iba para un lugar, no sé si Santa Ana, algún lugar acá en California, y el día estaba soleado, hermanos, bonito, así como en California. Usted sabe que todos los días son soleados, acá casi todo el tiempo, casi nunca llueve, ¿no? Y iba manejando el carro para ese lugar, soleado, todo bien, y de un momento a otro, hermanos, sin haber nubes ni haber nada, vino un chaparrón. Vino una lluvia, vino una tormenta. Yo no podía ni ver. O sea, imagínense cómo sería. Que de un momento a otro se vino la lluvia, hermanos. Yo creo que ni le habían anunciado. O sea, eso fue algo de momento. Estuve ahí manejando como unos 5 o 10 minutos y la tormenta estaba ahí. No se paraba, hermanos. Imagínense eso. De un momento a otro. ¿Cuántos de nosotros en tu vida y en mi vida, cuando todo está bien, todo está tranquilo, tú estás como flotando en el agua,
todo maravilloso en tu vida, tu familia, todo está bien, en el hogar, en tu trabajo, en tu negocio, todo maravilloso. Y de un momento a otro viene una tormenta, ¡pum! Viene una enfermedad. ¿Cuánta gente van al doctor a chequearse el chequeo regular de cada año? Cuando vienen los resultados, mire, usted tiene cáncer. Tremenda tormenta, hermanos. ¿Cuánta gente de un momento a otro van a trabajar y le dicen, mañana es el último día, pase por la oficina para que cobre el cheque y se va? Imagínense, le llegó una tormenta a su vida. ¿Ah? ¿Cuánta gente han pasado por cosas así? ¿Ah? Y de un momento a otro todo cambia, viene la tormenta a tu vida, vienen los problemas, vienen las dificultades. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo en medio de la tormenta? Es lo que vamos a entender esta tarde. Paz en la tormenta. ¿Cómo yo puedo tener paz en medio de una tormenta? Imagínense eso. ¿Cómo puede haber una paz en medio de un remolino, hermanos? En medio de un chaparrón. ¿Cómo puede haber paz? Pero Dios te dice, paz en medio de la tormenta. Tremendo. Sigamos avanzando acá. Vamos a ver una historia, hermanos, esta tarde. Quizás usted la ha leído ya muchas veces. Quizás usted ha escuchado temas, predicaciones de este tema. Pero hoy vamos a ver otras cosas importantes en esta historia. Esta semana, cuando yo estaba preparando el tema que iba a presentar el día de hoy, el Espíritu Santo me mostró varias cosas y yo he predicado este tema muchas veces. Y he hablado de ese tema y muchas veces estudiando también uno entra en ese tema. Pero Dios quiere hablar a tu vida y a mi vida el día de hoy. Y te quiere mostrar cosas que quizás tú no has mirado. Cosas que te van a ayudar en tu vida para poder pasar por la tormenta. Para poder tener paz en medio de la tormenta. ¿Okay? Quiero que vayamos al libro de San Mateo, por favor. Ustedes se acuerdan que los discípulos habían estado con Jesús, ¿sí o no? San Mateo capítulo 14. Y después de haber estado con Jesús, ¿qué pasó, hermanos? Jesús los envió y les dijo, váyanse, nos vamos a encontrar allá, en tal lugar. Hágase de cuenta como en el día de hoy, en el país que tú estás en ese momento. Yo no sé dónde tú estás, en África, en India, en Colombia, en Sudamérica, pero haz de cuenta que tú haces una cita para encontrarte con el maestro en tal lugar. Ok, está bien. Los discípulos se fueron antes, hermanos, se montaron en ¿qué? En la barca y empezaron a ir hacia ese lugar. Jesús se quedó todavía orando. ¿Okay? Ahora, ¿qué sucedió? Los discípulos iban tranquilos, me imagino yo, en la barca. Y de un momento a otro viene una tormenta. De un momento a otro. No la habían anunciado por la televisión, no la habían anunciado por ninguna parte. Solamente les cayó, como en el tiempo de ahora, así, un chaparrón. De momento. Y esto, la mayoría de los discípulos, hermanos, era gente experimentada en ¿qué? En el mar. Eran pescadores, conocían el mar, conocían ¿cierto? El weather, la temperatura, sabían no era gente que nunca habían estado en una barca, hermanos. Pero sin embargo, dice que, imagínense cómo sería la tormenta que le llegó de momento, que pareciera que se fueran a hundir. Imagínense eso. Vinieron relámpagos, vino el viento fuerte, ¿okay? De un momento a otro, relámpagos y el viento fuerte. Vino olas que medían 2-3 metros, imagínense eso, grandes. Ellos en la embarcación moviéndose, tratando de controlar la embarcación y no, cada momento se ponía peor. Cada momento se ponía peor, hermanos, imagínense eso. Yo no sé a qué horas ellos se despidieron de Cristo, pero me imagino que estuvieron en la tormenta, no estuvieron 5 minutos ni media hora. Estuvieron horas en medio de la tormenta. Y ahorita vamos a ver por qué. Horas en medio de la tormenta. Y yo me imagino que usaron todo tipo de herramientas, jalando el lazo, haciendo lo que fuera para ellos salvarse. Hicieron lo que fuera. Sin embargo, la tormenta se iba colocando ¿qué? Más fuerte, hermanos. Más fuerte todavía. Imagínense, cuántas veces en tu vida y en mi vida las cosas en vez de mejorar se van empeorando. Y viene un problema, y viene el otro problema, y se te dañó el carro, no tienes para pagar la renta, ahora alguien que le debía dinero te viene a cobrar, o sea, pasan miles de cosas en tu vida. Y tú dices, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a pasar? ¿Cómo voy a salir de esta situación? ¿Cómo voy a hacer, Señor? Una tormenta que pareciera que te estuvieran disparando por todos los lados.
Así estaban los discípulos, hermanos, en esa embarcación. Era un viento fuerte, las olas grandísimas, parecía que el agua entrando en la barca y parecía que se fueran a hundir todos. Imagínense, ahí horas en ese problema, buscando la manera cómo salvarse. ¿Qué pensarían los discípulos en ese momento? ¿Sabe qué? Nos llegó la hora, hermanos. Hoy es el día que todos vamos a morir aquí, todos nos vamos a ahogar. Y es lo que tú y yo muchas veces pensamos cuando vienen las tormentas a tu vida. De este problema ya no voy a salir. De esta situación nadie me puede salvar. Y eso es lo que el enemigo te coloca, ¿qué? Lo que dijimos anteriormente, te coloca miedo, temor. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Cómo voy a salir de esta situación? Pero vamos a ver qué sucedió con esta gente, hermanos, con los discípulos, ¿ok? Hay 3 palabras que yo quiero que en este tema nos podamos identificar y podamos estudiar estas 3 palabras importantes en este tema. Porque a veces vemos varias cosas del tema, ¿ok? Siempre hablamos de la tormenta, hablamos que Jesús apareció, hablamos de Pedro, que Pedro se bajó de la barca y empezó a andar en el agua. Hablamos de muchas cosas, pero yo quiero concentrarme hoy en esta tarde en 3 palabras importantes. ¿Cuáles son, hermano Juan Carlos? Vamos a ver primero a qué horas y en qué momento apareció Cristo Jesús en el agua, caminando sobre el agua. Imagínense eso. ¿En qué momento? Dice la palabra del Señor, enseguida lo vamos a leer, que apareció en la 4ª vigilia de la noche. ¿Usted sabe cuál es la 4ª vigilia de la noche? La primera vigilia de la noche empezaba a las 6 de la tarde, de 6 a 9. La segunda vigilia era de 9 a 12 de la noche. La tercera vigilia era de 12 de la noche a 3 de la mañana. Y la 4ª vigilia era de las 3 de la mañana a 6 de la mañana. Jesús apareció caminando sobre el agua en la 4ª vigilia de la noche, cuando los discípulos ya habían tratado todo, ya habían estado toda la noche buscando cómo salvarse del mar, cómo salir de ahí. Ya se habían dado por vencidos, ya habían dicho, ya hoy no llegó el día. Pero muchas veces te quiero decir hoy en esta tarde, cuando ya tú has tratado todas las cosas, cuando pareciera imposible, cuando pareciera que el túnel está oscuro, que no hay salida para tu vida y para mi vida, es cuando Jesús aparece. Es cuando Jesús aparece para decirte, yo estoy aquí. Vamos a ver, qué maravilloso, hermano. Qué maravilloso es el Dios que tú y yo tenemos. Que aunque tú parecieras que estás solo, nunca estás solo. Ni yo nunca estoy solo. Porque Él cuida de ti y de mí. Amén por eso. Vamos a ver si es verdad. Vamos al San Mateo capítulo 14. Vamos a leer ahí el versículo 24 en adelante. Miren lo que dice. ¿Todos lo tienen ahí? San Mateo capítulo 14 versículo 24 dice: y ya la barca estaba en medio del mar, que dice ahí, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Ok? Jesús vino a ellos, ¿qué? Andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¿qué dijeron? Un fantasma. Y dieron voces de miedo. Paremos ahí. ¿Qué fue lo que los discípulos dijeron cuando vieron a Jesús caminando sobre el agua, hermanos? Imagínense haber estado peleando contra el viento, contra la marea, los relámpagos, todo eso por horas. Sin embargo, ven a Jesús caminando sobre el agua y en vez de decir, bueno, ahí viene Cristo, ahí viene el Maestro, ¿qué dijeron ellos? Un fantasma. Porque ellos nunca habían visto a nadie caminar sobre el agua. Imagínense, ya a la 4ª vigilia de la noche, un fantasma. ¿Okay? Ahora, ¿qué sucedió con ellos, hermanos? Vamos a ver, sigamos leyendo ahí, por favor. Vamos a ver la primera palabra que Jesús le dice a ellos. La primera que Jesús te dice a ti esta tarde, a ti también. ¿Cuál fue? Sigamos leyendo. ¿Ok? Ahí estamos en San Mateo 14, 24, versículo 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. ¿Qué tuvieron? Miedo. Dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, vamos a ver la primera palabra, ¿cuál fue? Ten ánimo. ¿Qué le dijo Jesús? Ten ánimo. Mira, tranquilo, anímate, que
Todo va a estar bien. ¿Qué es lo que Jesús te dice a ti y a mí esta tarde? Ten ánimo. Ten ánimo, ¿ok? No te desanimes. ¿Cuánta gente en medio de la tormenta, en medio del problema, de la dificultad en su vida, lo que están viendo es que cómo terminar con su vida, cómo suicidarse, cómo matarse, porque ellos dicen, para mí no hay solución. Sin embargo, Jesús te dice, ten ánimo, tranquilo, yo estoy aquí para salvarte, para ayudarte en medio de tu problema, en medio de la dificultad. Yo estoy aquí para sacarte ese problema que tú tienes. Imagínense los discípulos ahí que estaban muriendo, casi ahogándose ya, y Jesús le dice, ten ánimo. ¿Qué es lo que Jesús te dice a ti y a mí esta tarde? Juan Carlos, ten ánimo. No importa tu vida, tus problemas, tus dificultades en este momento, ten ánimo, anímate. ¿Okay? ¿Qué me dice eso a mí y a ti esta tarde? Que en medio de la tormenta, en medio del problema, en vez de ponerme a llorar, en vez de ponerme a gritar, en vez de ponerme desesperado a correr sin saber qué hacer, o tomar veneno, o ponerme a usar alcohol o drogas, ¿qué tengo que hacer yo, hermanos? Alabar al Señor en medio de la tormenta. En medio del problema, dale gracias al Señor, porque yo sé que Él va a solucionar tu problema y mi problema. Eso es bien importante. ¿Cuántos lo creen? Vamos a ver si es verdad. ¿Okay? Sí, bien importante esa parte. ¿Okay? ¿Qué le dijo? Ten ánimo. ¿Qué es lo contrario de tener ánimo? Es desánimo. Jesús le dijo, ten ánimo. ¿Qué es lo contrario de tener ánimo? Desánimo. ¿Qué es lo contrario de la fe? Hermanos, no creer. En vez de tener fe y seguridad, es tener miedo. ¿Qué es lo que el enemigo te mete a ti en tu vida y en mi vida? El miedo, el temor. ¿Okay? Imagínate. ¿Cuánta gente, hermanos, colocan a gente, el mundo como ejemplo? ¿Cuánta gente cuando usted ve jovencitos que dicen, cuando yo crezca, quiero ser como fulano de tal? O quiero ser un artista famoso, quiero ser como este cantante, o como este deportista, como fulano, ¿no? Siempre colocan al mundo como ejemplo, ¿no? Y yo te voy a decir esta tarde para que tú entiendas lo que es ten ánimo, ¿ok? Mientras que estaba preparando este tema, me acordé de un personaje, hermanos, que era muy famoso acá en Estados Unidos y en el mundo entero. Este personaje no solamente era un hombre que tenía gozo, o sea, que era una persona que era alegre, era contento, estaba siempre contento, era un comediante, hacía reír a mucha gente, la gente se reía con él en el mundo entero. Pudo grabar muchos programas de televisión, grabó muchas películas, imagínense, tuvo programas en vivo que él hacía, ganó mucho dinero, era un ejemplo para muchas personas que querían ser como él. Y yo me ponía a preguntarme, pero ¿qué pasó aquí en la vida de este personaje? ¿Qué pasó en la vida de este personaje cuando era un personaje que siempre estaba riéndose contento? Estaba siempre haciendo películas y haciendo programas de televisión, viajando por el mundo entero. Todo el mundo lo admiraba como un ícono, ¿cierto? Como el ejemplo, como quien dice. Pero ¿qué dice Jesús? Yo te doy una paz no como la del mundo, porque para el mundo, para ellos la paz es de esta manera. Para ella una persona que está en éxito es porque tiene dinero, tiene una mansión, tiene carros, tiene fama, tiene todo. Pero Jesús te dice, yo te doy una paz que es diferente a la del mundo. ¿De qué personaje le estoy hablando, hermanos? Estoy hablando de ese personaje famoso. Su nombre, ¿cómo se llamaba él? Ok, vamos a ver para que ustedes sepan quién fue. Robin Williams. Ok. Era un personaje, vamos a ver un poquito sobre él. Él empezó su carrera en los años 70, ok, acá en Estados Unidos, por el área de San Francisco, después estuvo en Chicago, después estuvo acá en Los Ángeles, California, ok. Vamos a ver qué sucedió con este individuo, hermanos. Dice, empezó su carrera en los 70s, ok. Fue considerado como uno de los hombres más cómicos de toda la historia. Imagínense, nació en 1951, murió en el año agosto 11 de 2014, ok. Un hombre de mucha influencia y dejó un legado. Pero ¿qué sucedió con este hombre? Un día, ¿qué dice ahí? El 14 de agosto del 2014, se ahorcó en su casa. Y usted dice, ¿qué pasó con este hombre? ¿Qué pasó con este individuo? Supuestamente tenía todo.
Fama, dinero, riquezas, mujer, tenía hijos, todo. Sin embargo, ¿qué? No tenía la paz que sobrepasa todo entendimiento. No tenía la paz que solamente Cristo Jesús te puede dar. No te la da Hollywood, no te la da el dinero, no te la da la fama. Solamente esa paz te la da ¿quién? Jesucristo. Tremendo. ¿Cuánta gente hay en el mundo así, hermanos? Que creen que las cosas materiales son los que le van a dar la paz, pero eso no te va a dar ninguna paz. Te puede dar una paz temporal, pero la paz que sobrepasa todo entendimiento, solamente Cristo Jesús te la puede dar. Corremos para arriba y para abajo buscando esa paz, pero solamente Cristo te puede dar esa paz. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos en medio de la tormenta? Ten ánimo. ¿Qué te dice Jesús a ti y a mí esta tarde? En medio de tu problema, de tu tormenta, ten ánimo. No te desanimes, sigue adelante. No te des por vencido. Sigue adelante. Amén. Sigamos avanzando acá con el tema, hermanos. Tremendo. ¿Cuánto creen que Dios es maravilloso? Dios es bueno, ¿sí o no? Dios te ama a ti y a mí en medio de la tormenta, porque Él nunca te desampara. Él siempre está a tu lado. Vamos a seguir leyendo ahí, por favor. ¿Qué fue la otra palabra que Jesús le dice a los discípulos? ¿Ok? La primera es que en medio de la tormenta, ten ánimo. Y la segunda, ¿cuál es? Yo soy. ¿Cuál fue? Yo soy. Imagínense eso. ¿Qué le estaba diciendo a Jesús? Yo soy. Y vamos a ver qué quería decir Jesús con decirle yo soy. ¿Ok? No solamente le estaba diciendo yo soy el maestro. Jesús le estaba diciendo yo soy el creador del cielo, la tierra, del universo. Yo soy el que caminó con Moisés los 40 años en el desierto. Yo soy el que abrió el mar rojo. Yo soy el que les dio de comer por 40 años. El que los alimentó en el desierto. Y Jesús te dice a ti y a mí, yo soy el que ha caminado contigo y todo el tiempo. En medio del problema, de la lucha, de la dificultad, yo soy. Cuando Jesús aparece en la cuarta vigilia de la noche, cuando todo está oscuro, cuando no hay solución, cuando nadie te puede ayudar, Jesús te dice, yo soy. Ten ánimo, yo soy. Y el único que te dice a ti y a mí hoy, si estás en una cama, tienes una enfermedad, tienes un cáncer, estás en los problemas financieros, pareciera que tienes enemigos, Jesús te dice, yo soy. ¿Cuántos de nosotros le decimos, Señor, gracias por decirme yo soy? Porque yo sé que tú eres, Señor. Tú eres la solución para mi problema. Tú eres el que me puede ayudar en este momento difícil de mi vida. Tú eres el que ha caminado conmigo. Tú eres quien, el yo soy. El que siempre ha estado ahí. El alfa y el omega, el principio y el fin. Jesús, ¿quién es? El yo soy. Amén por eso. Jesús le dijo en la cuarta vigilia de la noche, yo soy. Imagínense los discípulos ahí con el viento, con los relámpagos, el agua entrando en la barca y Jesús le dice, yo soy. Amén por eso. Sigamos avanzando. Vamos a ver qué quería decir Jesús con el yo soy. Hablamos la palabra en San Juan capítulo 8, por favor. San Juan capítulo 8. Vamos a regresar aquí ahorita, ¿no? Pero vamos allá a San Juan capítulo 8, versículo 54. Miren lo que Jesús le estaba diciendo a los discípulos. ¿Ok? ¿Qué le estaba diciendo? Dice, respondiendo a Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Versículo 56. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿Ah? ¿Qué dice ahí? Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿Ok? Versículo 57. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús les dijo, mire lo que dice, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, ¿qué dice? Yo soy.
Antes de que Abraham fuese, yo soy. Antes de todas las cosas en este mundo, Jesús dice, yo soy. Amén por eso. Jesús es el yo soy. El que vino ¿de dónde? Del reino de los cielos. El que tomó tu naturaleza y la mía, siendo Dios, se hizo hombre. El yo soy es el que ha caminado contigo y conmigo. El que aparece en medio de la tormenta, en la cuarta vigilia de tu vida, para decirte, yo soy. Amén por eso. Vamos a ver la tercera palabra que Jesús le dice a los discípulos en medio de la tormenta. Regresemos ahí, por favor, donde estábamos antes, a San Mateo capítulo 14. Vamos a ver la tercera palabra que Jesús le dice. San Mateo capítulo 14, versículo 27, ¿qué dice? No, ¿qué dice ahí? No que no temáis. ¿Qué le dice Jesús a los discípulos cuando Jesús iba caminando sobre el agua? No temáis. ¿Ah? Qué maravilloso, hermanos. ¿Ah? ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? No temáis, no tengan miedo. No pierda la paciencia. Tranquilo que en este problema, en esta tormenta, yo te voy a sacar de esa situación. Jesús te dice lo mismo a ti y a mí esta tarde. ¿Okay? No temáis. ¿Qué es lo que el enemigo te mete a ti y a mí? Miedo, temor. Oh, ¿qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con mis hijos? Jesús te dice hoy, no temáis. El enemigo te mete problemas, dificultades, te hace perder el control de tu vida. Pero Jesús te dice a ti y a mí hoy, Juan Carlos, no temáis. Señor, es que estoy en medio de la tormenta, el problema, ¿qué va a suceder con mi vida? Jesús te dice, no temáis. Amén por eso. Imagínense eso. Ahora, Pedro, hermanos, que hay veces muchas veces predicamos de Pedro y lo que vemos es que, Pedro negó a Jesús. Lo que vemos muchas veces es que, Pedro se estaba hundiendo, hermanos. ¿Ah? Pero yo le digo a usted en esta tarde que Simón Pedro, cuando estaba en medio de la barca, en medio de la tormenta, cuando vio que Jesús venía caminando sobre el agua, y Jesús le dijo esas palabras a ellos, ¿okay? Yo soy, no temáis. ¿Qué hizo Simón Pedro? Señor, si eres tú, déjame ir a ti. ¿Tenía fe Pedro? Claro que tenía fe, hermanos. ¿Cuántas personas usted ha visto caminando sobre el agua? Yo he ido, usted puede ver shows en Las Vegas, usted puede ir a ver esos circos y gente que son supuestamente magos. Nunca usted ha visto a nadie que camine sobre el agua. Solamente, hermano, si usted fuera a abrir el libro de Guinness, del récord Guinness, donde tienen todos los récords de todo lo que ha sucedido, que ha sido increíble, tiene que aparecer el nombre de Simón Pedro ahí. El único hombre en este mundo fuera de Cristo que ha caminado sobre el agua. Nadie más. Simón Pedro caminó sobre el agua, hermanos. Pero ¿qué sucedió con Simón Pedro? O sea, iba caminando sobre el agua. Jesús le dijo, ven Pedro, ven. Pero de un momento a otro, imagínense la tormenta, los relámpagos, los rayos, el mar. Sin embargo, ¿qué pasó con Simón Pedro? Puso la mirada ¿en qué? En los vientos, en el mar, en todo lo que estaba sucediendo. En vez de mantenerse fijo en Cristo, él perdió ¿qué? Perdió ¿qué? El control en ese momento. Y se empezó a hundir. A pesar de que era un pescador, conocía el mar. Señor, sálvame, que perezco. Pero vamos a ver qué le dijo Jesús. Sigamos avanzando. San Mateo 14, sigamos ahí. Versículo 28 en adelante. ¿Qué dice? San Mateo 14, versículo 28. Veamos el versículo 27. Enseguida dice, pero enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe. ¿Qué le dijo Jesús? Hombre de poca fe, ¿por qué qué? Dudaste.
¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué te dice Jesús a ti y a mí esta tarde? Juan Carlos, estás en medio de una tormenta, estás en medio de los rayos, de los relámpagos. Pareciera que el agua se te va a meter a la barca. Pareciera que no tienes solución en tu problema en este momento. Pero Jesús le dice que no temáis, porque el miedo es lo contrario a la fe. Vamos a ver si es verdad. El miedo es lo contrario a la fe. ¿Cuántos lo creen? Yo quiero que vayamos rapidito al libro de Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 11. Vamos a ver si el miedo es lo contrario a la fe. Hebreos 11:6, mire lo que dice. Leámoslo. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Ok? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Simón tuvo fe y se bajó de la barca y empezó a caminar sobre el agua. Imagínense eso, caminando sobre el agua. Pero tuvo que temor y tuvo miedo, hermanos. El temor y el miedo es lo que te va a afectar a ti, tu vida y mi vida. Pero si yo mantengo mi mirada en Cristo, si yo tengo la seguridad que Él ha caminado conmigo, que Él me ha sacado de problemas, dificultades en mi vida, y que ahora estoy en este problema, pero Él me va a sacar también. No dudéis, dice Jesús. ¿Por qué dudasteis si anteriormente has visto milagros? ¿Cuántos milagros vio Pedro antes de que caminara sobre el agua? Vio muertos resucitar, vio paralíticos caminar, ¿sí o no? Vio leprosos ser sanos, vio cuando los panes se multiplicaron. O sea, él había visto todos esos milagros de Jesús ya. ¿Por qué dudasteis? Y Jesús te dice a ti lo mismo. Hoy te estás ahogando, pareciera que es el fin de tu vida. Y Jesús te dice: no dudes, ten la fe, que en medio de la tormenta yo te voy a dar la paz. Amén por eso. Sigamos avanzando. Mire lo tremendo de este tema, esta parte importante, para que usted a lo mejor no la ha visto anteriormente. Mire lo que el Espíritu Santo me mostró, hermanos, algo bien importante. Vamos a ver ahí en San Mateo, capítulo 14, versículo 32, mire lo que dice. San Mateo 14, versículo 32 dice: y cuando ellos, dice ahí, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. ¿Qué dice ahí? Cuando ellos subieron en la barca, o sea, el viento no se calmó antes de subir en la barca. El viento todavía estaba ahí, el viento, la marea, estaba los relámpagos, todo estaba ahí. Pero cuando Jesús entró en la barca con Pedro, todo se calmó. Y yo te digo a ti en esta tarde, cuando Jesús entra a tu vida y a mi vida, todo se calma. Toda tormenta se calmó. Porque cuando Cristo entra a tu vida a través del Espíritu Santo que vive en ti y en mi vida, no importa la tormenta que haya en mi vida en este momento, yo tengo paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que el mundo no me puede dar. La paz que solamente Cristo puede darte a ti y a mí y a tu familia y a mi familia. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando Jesús entró con Pedro en la barca, todo se calmó. Y cuando Jesús entra a tu vida y a mi vida, todo se calma. Amén por eso. Maravilloso, ¿sí o no, hermanos? ¿Ah? Cuando Jesús entra a tu vida y a mi vida, todo se calma. Porque todo cambia, toda atmósfera cambia, ¿ok? Todo cambia, todo tiene que cambiar, ¿ok? Tremendo, imagínense. No importa la tormenta que tú tengas, enfermedad, problemas económicos, lo que sea, todo todo se calma, ¿ok? ¿Qué te dice Jesús hoy? Estamos llegando ya casi al final de este tema, muy importante. Vamos al libro de San Mateo, por favor. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos antes de marchar? ¿Qué es lo mismo que te dice a ti y a mí esta tarde? Porque a veces nos sentimos solos en medio de la tormenta. Los discípulos se sentían solos, parecía que ya llegó el final para ellos. Ellos se pensaron así. Pero mira lo que dice la palabra del Señor, San Mateo capítulo 28, ¿ok? Versículos 19 y 20. Mira lo que dice. Leámoslo, por favor. Dice: por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mira lo que dice Jesús, versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.
Mira lo que dice Jesús al final. Y aquí, yo, ¿qué dice Jesús? Yo estoy con vosotros todos los días. ¿Cuándo dijo? Un día entre 20 años. Todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Jesús estará contigo y conmigo todos los días hasta el fin del mundo, hermanos. ¿Ah? ¿Tengo que tener yo temor? No. ¿Tengo que tener miedo? Claro que no. ¿Ok? Tengo que tener la seguridad. Imagínense esto, hermanos, que cuando los discípulos se habían ido en la noche, como en la primera vigilia de la noche, en la barca, todavía no había empezado la tormenta, Jesús se había quedado en ese lugar orando. Pero Jesús siempre tuvo la mirada en los discípulos. Ustedes imagínense, Jesús apareció en la cuarta vigilia de la noche en el mar. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en el mar? En el mar es puro ¿qué? Se ve el cielo azul y pura agua, hermanos. Si usted no tiene un radar, si usted no tiene algo ahí en ese momento, ¿qué sucede? Imagínense, Jesús no tenía un radar para decir, bueno, están allí, están en la esquina aquí en Los Ángeles, o están ahí en el centro de Medellín, en el Parque Berrío, o están en Guatemala. Imagínense, pero Jesús sabía dónde estaban, porque nunca les perdió ¿qué? Los perdió de vista. Jesús nunca los perdió de vista. Jesús nunca te pierde de vista a ti ni a mí, hermanos. Porque Jesús sabe dónde tú estás hoy. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la dificultad? ¿Qué es lo que te está afligiendo el día de hoy? Jesús sabe dónde tú estás. ¿Cuánto le damos gloria a Dios por eso, hermanos? Cuando tú te sientes solo, deprimido, que a lo mejor todo el mundo te dejó, Jesús tiene la mirada en tu vida y en mi vida. Amén por eso. Gloria a Dios por eso. ¿Ah? Voy a terminar con esta historia, hermanos. ¿Cuáles fueron las 3 palabras que Jesús le dijo a los discípulos, primero que todo? ¿Ah? ¿Qué me las puede decir? ¿Qué le dijo? Repitámosla ahí rapidito, por favor. ¿Cuál fue la? Vamos a San Mateo 14. Dice, ten ánimo, yo soy, ¿y qué más? No temáis. Esta semana me llegó a mí una historia, hermanos, por internet, que se ha hecho viral. Usted la puede buscar si usted quiere. Imagínense que en un pueblito en Bolivia, que se llama Roboré, no Robaré, sino Roboré, lo puede buscar por internet. Hubo un incendio, hermanos, en un lugar que no habían bomberos, no había agua. ¿Okay? Imagínense, no habían bomberos, no había agua, porque era un lugar bien alejado de la ciudad. ¿Cuántos incendios han habido aquí en California, donde todo lo que este incendio le aparece en el medio, se lo lleva por delante? Así, ese incendio se estaba llevando todo alrededor, hermanos, todo. Imagínense. Pero hubo una señora, una hermana, que tenía la fe en el Señor, que tenía la fe en Cristo Jesús, que empezó, ¿qué? Se arrodilló, y alzó las manos a Dios y le dijo, Señor, ayúdame, protege mi familia, protege mi casa, protégeme todo. El incendio venía por este lado, por el otro lado, por detrás, alrededor de la casa. Imagínense, no habían bomberos, no había agua, no habían helicópteros, no había nada. Solamente una hermana con ¿qué? Con fe en el Señor. Clamó a Dios. Y lo maravilloso, hermanos, es de que el incendio paró en el límite de su casa. Paró, ella vivía del criadero de las gallinas y animales. Ahí paró. Al otro lado, paró por este lado. Por todos los lados donde el incendio venía, se paró. Solamente se paró, ¿qué? Sobrenaturalmente. Solamente Dios lo puede parar. ¿Por qué? Por una mujer que tenía, ¿qué? Fe en el Señor. En medio de la tormenta, si tú clamas a Dios, Él puede resolver tu situación. Él te puede dar la paz que sobrepasa, ¿qué? Todo entendimiento. ¿Cuál es la paz que sobrepasa todo entendimiento? La paz que Jesús te da a ti y a mí. ¿Es quién? Cristo Jesús dentro de tu vida y mi vida. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Leámoslo rapidito y oramos. Vamos a ver ahí, por favor. Libro de Filipenses, por favor. ¿Ok? Búscalo ahí, por favor. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Búscalo ahí, por favor. Vamos a abrir la palabra ahí por Filipenses capítulo 4. Versículo 7 dice,
Y la paz que Dios, ¿qué dice? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén, por eso. Oramos. Vamos a orar, hermanos, esta tarde. Vamos a orar y pedirle a Dios esta tarde. Yo no sé por qué tormenta estarás pasando tú el día de hoy, pero Dios te puede dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Vamos a pedirle al Señor esta tarde que nos dé esa paz. Oramos. Querido Dios, venimos ante ti en esta tarde. Te agradecemos, Señor, por este día, por la vida, por la salud, por tantas bendiciones recibidas al día de hoy, Señor. Señor, en medio de la tormenta, en medio de los problemas de mi vida, tú me puedes dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Bendice a cada amigo, cada familia, cada persona que está aquí y los que están mirando a través de este tema en el mundo entero, Señor. Que se escuchen, acuérdense de las palabras que Jesús le habló esta tarde, ¿ok? Yo soy, no temáis, ¿ok? Gloria a Dios por eso. Pedimos todo esto en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Y acuérdate, paz en medio de la tormenta.
soy tu heredad, yo te sostendré, dice el Señor. Porque Cristo vino a este mundo a morir por nosotros, pero Él resucitó y muy pronto vendrá en las nubes de los cielos, porque Él vive y permanece